Dios los bendiga mucho. Sean todos bienvenidos a este video de temas bíblicos. Mire, no sé dónde usted me escuche, pero aquí en nuestro país se avecina lo que llaman Semana Santa, fíjese, así le llaman. No tiene nada de santa, no tiene nada de bíblica. Es una tradición, ya sabe de qué iglesia. Pero de esto quiero mencionarle algo. Jesús, cuando fue a la cruz, dice nuestro hermano Marcos en su capítulo 15, que desde las 9 de la mañana, a la hora tercera, hasta las 3, Él estuvo crucificado. Y ahí crucificado pronunció 7 frases a las que se conocen como las 7 palabras. Fueron: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. A María le dijo: mujer, ahí está tu hijo. Juan, ahí está tu madre. También dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dijo: tengo sed. Dijo él, en esos momentos en que estaba sufriendo así, él habla y pide al Señor clemencia por los que lo estaban torturando. Y su última frase, la séptima, fue tetelestai, una sola palabra en griego: consumado es. Esto es algo que usted debe tener muy en cuenta. Le voy a compartir precisamente. En Juan 19, 25 al 30, así está escrito: estaban junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y cuando vio Jesús a la madre y al discípulo que él amaba, que estaba presente, le dijo a su madre: mujer, ahí está tu hijo. Después le dice al discípulo: he ahí tu madre. Y desde esa hora el discípulo la recibió con él. Se entiende que era Juan. Después de esto, sabiendo Jesús que todas las cosas eran ya cumplidas, para que la escritura se cumpliera, dijo: tengo sed. Y estaba allí un vaso lleno de vinagre. Entonces llenaron una esponja de vinagre y rodeada de un hisopo, se la acercaron a la boca. Y escúcheme. Y cuando Jesús tomó el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Falleció nuestro divino Salvador. 6 horas de suplicios físicos y sobre todo emocionales tuvo que pasar nuestro bendito Cordero de Dios. Lo escupieron, le deshicieron la espalda a latigazos, lo coronaron de espinas, lo escupieron, lo golpearon, le desfiguraron el rostro, lo hicieron cargar una cruz pesada, áspera, le clavaron 3 clavos cruentos, todavía muerto lo atravesaron con una lanza. Pero eso era un suplicio muy grande, pero su peor tortura fue doble. Primera, saberse abandonado por su Padre. Desde toda la eternidad ellos dos habían andado juntos con el Espíritu Santo en una Santísima Trinidad. Y por primera y única vez Jesús fue dejado solo. Y ese fue dejado solo fue para que usted y yo jamás estemos solos. Pues Jesús dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero otro tormento, el saberse abandonado, el saberse traicionado por aquellos que él amó, por quienes estaba dando la vida. Pedro lo negó, Juan lo dejó solo y huyó ahí en el huerto del jardín de Getsemaní. Judas por unas monedas lo traicionó. Todos sus discípulos lo dejaron solo, aunque luego ya en su agonía viene a la cruz, al pie de la cruz Juan, y es el que está ahí. Y es cuando Jesús dice su séptima palabra, su última frase. Jesús no habló griego. Reina Valera traducen al griego el Nuevo Testamento. Y ese consumado es, que son 2 palabras en español, en griego es una sola. Tetelestai. Tetelestai. Fue una exclamación a gran volumen, a gran voz, un grito triunfal de nuestro Señor Jesucristo. Tetelestai. Jesús hablaba arameo, y en arameo es una sola palabra: kalá. Kalá quiere decir todo está pagado. Déjeme decir esta frase:
No es que Jesús estaba delirando. Tenía un sentido hondo, profético, perfecto para nosotros. Cuando entendemos kalá o tetelestai en sentido jurídico, entendemos que alguien contrae una deuda, firma un documento, le va al magistrado, al tribuno romano, y mientras él no pagara, el acreedor tenía derecho a tener ese documento, como un pagaré. Pero cuando el deudor cubría la deuda, iba con el tribuno y le ponían un sello que decía tetelestai, ya está pagado, ya no se podía reclamar ningún pago porque ya estaba totalmente pagado. Ahora, en sentido teológico, que es el que nos concierne, nuestros pecados, escúchelo bien y gócese. Ese grito de Jesús, kalá, quiere decir que todos nuestros pecados, todos, absolutamente todos, fueron pagados en la cruz del Calvario por la sangre inmaculada que Él derramó en nuestro favor. Nuestro hermano Pablo en Hebreos 9:22 dice que sin derramamiento de sangre no puede haber perdón de pecados. Era necesario que su sangre fuera derramada. La noche que lo traiciona Judas, él ora y en Juan 17 dice, Padre, yo te he glorificado en la tierra, 17:4. He acabado la obra que tú me diste que hiciera. Ahí en la cruz, en su último suspiro, cuando él expira, no cometió ningún pecado, por más que los demonios trataron de hacerlo caer quizás en blasfemias. No cometió ningún pecado. Por eso dijo, kalá, la deuda está pagada. Ya no queda ni un solo pecado, escúcheme y gócese, ni un solo pecado vigente que el Señor nos pueda reclamar. Fíjese que nuestra constitución política, en su artículo 23 constitucional, que es una de las garantías constitucionales individuales, dice que nadie puede ser condenado 2 veces por el mismo delito. ¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando? 2 veces por el mismo delito. Fíjese, la ley humana tan imperfecta lo prohíbe. Pues del mismo modo, en lo espiritual, no podemos ser condenados 2 veces por el mismo delito, porque todos nuestros delitos, todos nuestros pecados ya fueron pagados por Jesús. ¿Qué nos va a reclamar el Señor? ¿Qué pecados? Si ya todos los lavó con su sangre. Esto merece miles de aleluyas. En la segunda de Corintios 5:21, nuestro hermano Pablo, lleno del Espíritu Santo, dice, al que no conoció pecado, Jesús, Dios lo hizo pecado, los suyos y los míos, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. Ya Él pagó, ya estamos absueltos de toda nuestra maldad. Piense que cuando Jesús murió, pagó los pecados de nosotros que todavía íbamos a nacer, estaban en el futuro, pues Él ya los pagó. Aleluya. Entonces vea esto, en Isaías 53:5 dice que por su llaga nosotros fuimos curados. No está hablando de las llagas de los látigos romanos, sino la llaga, la muerte de Él, nuestra llaga. Quizá usted no tenga llaga, tenga una piel perfecta. Su llaga de pecado fue sanada por la llaga de Jesús. Esto es que nuestra deuda con Dios ha sido pagada totalmente. No hay nada que agregar. Yo sé que hay congregaciones que enseñan que hay que bautizarse para ser salvo, que lo que hizo Jesús en la cruz sí es importante, pero hay que agregar guardar el sábado. Hay que agregar no comer alimentos prohibidos en Levítico 11. Eso es una blasfemia, es una ofensa grave a Dios, en la cual se le dice, ¿sabes qué? Lo que hizo tu hijo no fue completo, no fue suficiente, tengo que hacer mi parte. Eso es muy grave, mejor sáquelo de su pensamiento. Le voy a compartir en Efesios 2, a partir del 13, así está escrito. Ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, usted y yo, hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, los judíos y los gentiles, la iglesia, derribando la pared intermedia de separación, dirimiendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden a ritos, para edificar en Él mismo los dos en un nuevo hombre, judíos y gentiles, un nuevo hombre, la iglesia, haciendo la paz,
Y reconciliar, esa palabra es clave, reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo, matando en ella las enemistades. En Romanos 10:4 está escrito que Cristo es el fin de la ley, así de literal, tan claro como pudiera ser. En la 2 Corintios 3:12-13 dice que los cristianos no debemos de poner la mirada en las cosas que son abolidas. ¿Cuáles? La ley, sino puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra salvación, que es Jesucristo. Hebreos 12:1 y 2. En Hechos 13:39, ese es un texto glorioso. Se lo quiero citar textualmente. Así está escrito. Y de todo lo que por la ley de Moisés no pudieron ser justificados, en este Jesucristo es justificado todo aquel que crea. Todo aquello que la ley no pudo hacer por nosotros en Cristo, por la sola fe en Él, por gracia, somos ahora justificados. Repito, Santiago, Jacobo, el hermano de Jesús, en su carta, capítulo 2, 10 y 11, dice que si hubiera alguien que obedeciera 9 mandamientos, pero violara uno, se hace responsable de los 10. No hay nadie que haya guardado 9 mandamientos de los 10. El único que lo guardó todo, absolutamente, fue nuestro Señor Jesucristo. La ley, la letra, dice nuestro hermano Pablo a los Corintios, 2 Corintios 3:6, la letra, la ley, mata, pero el Espíritu vivifica. Por cuanto a la ley, por las obras de la ley, si viviéramos bajo la ley, todos, absolutamente todos, estaríamos perdidos. ¿Por qué? Romanos 3:23 dice así: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos. La ley mata, el Espíritu, la gracia, vivifica. Mire, les digo algo. Por las obras de la ley, el más santo de los hombres del Antiguo Testamento, piense usted en Noé, en Abraham, en Moisés, en los profetas, los grandes santos de Dios, en cuanto a la ley, hubieran estado condenados. Pero en el Nuevo Testamento, en la gracia, el más vil, el más degradado y perverso de los hombres y mujeres, por la gracia es salvo. Mire usted, por esto yo doy gloria a Dios. El ladrón en la cruz es el ejemplo clásico. Él estaba ya destinado con un pie en el infierno. Pero el Señor Jesucristo, en la agonía de los 3, ahí en la agonía del ladrón, le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué le salvó? No sus obras, porque era por lo menos ladrón, seguramente mentiroso y otras cosas, sino su fe en el que estaba muriendo ahí a su lado, el Mesías. En Filipenses 3:9, nuestro hermano Pablo le dice al Señor que él no quiere presentarse de él teniendo su justicia personal por medio de la ley, sino por la justificación, por la fe en Cristo Jesús. Filipenses 3:9. Ahora, casi concluyo. Muchas veces me han preguntado, hermano, ¿y cómo se salva la gente en el Antiguo Testamento? Vamos a pensar desde Abel y Adán y Eva. ¿Cómo se salvaron? Y todos los que vivieron bajo la ley. Por observar la ley, no, porque ya quedamos que nadie puede cumplirla, solo Jesús. Entonces, ¿por qué se salvaron? Dios tiene la respuesta. En el capítulo 3 de Romanos, versículos 29 y 30, así está escrito: escúcheme con su corazón. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? La respuesta es no. Y él contesta: ¿no es también Dios de los gentiles? Cierto, también es Dios de los gentiles. Dios es un Dios universal de los judíos y de los gentiles. Pero escúcheme, porque uno es Dios, el cual justificará por la fe a los de la circuncisión. ¿Quiénes son los de la circuncisión? Los judíos. ¿Cómo se salvaban los judíos? No por guardar la ley, porque nadie puede, sino por la fe. ¿La fe en quién? En un corderito que iba a ser sacrificado. La fe en un Mesías venidero.
Y pregunta, y también por medio de la fe, ¿cómo se salvarán los de la incircuncisión? Nosotros, por la fe. Los judíos se salvaron por la fe en el Mesías que iba a venir. Los gentiles nos salvamos por la fe en el Mesías que ya vino. Guarden su corazón, Romanos 3, 29 y 30. Tengo que concluir. Le voy a decir 4 puntos. Cuando Jesús exclama a gran voz, con una voz potente, consumado es, calá, tetelestai. No estaba delirando en su agonía. Estaba proclamando su triunfo sobre la muerte, sobre Satanás, sobre el sepulcro, sobre el pecado, porque Jesucristo destruyó con su muerte al que tenía el dominio de la muerte, que es Satanás. Hebreos 2:4. El que tiene el dominio de la muerte y de la vida es Jesucristo ahora. Piense eso. Era un grito triunfal. Martín Lutero compuso hace más de 500 años un himno que se llama Castillo Fuerte. Y en una de sus frases pregunta, ¿sabes quién es Jesús? La respuesta pareciera ser el que murió en la cruz, pero no. Él dijo, el que venció en la cruz. La cruz no fue la derrota de Jesucristo, fue la victoria de Él. Jesucristo no fue derrotado por la cruz ni por Satanás, sino que proclamó con ese calá su victoria sobre el pecado. El ladrón en la cruz, repito, es un ejemplo clásico. Ahora, mi hermano y hermana, mi amigo, amiga, solo hay un camino de salvación. No hay dos, ni uno y medio, solo hay dos. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va a ir al Padre si no es por mí. No dijo, yo soy uno de los caminos. Él es el único camino. Meses después, el apóstol Pedro dijo así, lleno del Espíritu Santo, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Hechos 4, 10 al 12. Con todo esto en cuenta, mi hermano y hermana, mi amigo y amiga, yo concluyo. Recuerde, guarde en su corazón esa palabra. Consumado es. Su deuda, si usted ya se entregó a Cristo, su deuda ya está pagada. Si usted no lo ha hecho hoy, no espere mañana. No endurezca su corazón. Hoy entréguese a Cristo y su deuda, haya hecho usted lo que haya hecho, será lavada con la sangre de Jesucristo. Mire, ha sido para mí un privilegio servirle al Señor, un gusto enorme servirle a usted. Le he edificado con sana doctrina. Aquí sí yo protesto delante de Dios que le he compartido sana doctrina. He sido estrictamente fundamentalista bíblico. Y ahora deseo que Dios atalaya entre usted y yo, ahora que nos vamos a separar. Y como siempre le ruego a Él que lo bendiga mucho en Cristo Jesús.